Muy buenas tardes para todos los amigos que nos escuchan desde Europa. Muy buenos días para todos los que nos están escuchando desde Latinoamérica. En esta oportunidad estamos emitiendo una vez más desde Grecia, desde el Monte Olimpo, el monasterio Aeón 13. Y estamos muy contentos porque dentro de poco, el 21 de marzo, se va a producir una fecha mágica que es la fecha del equinoccio de primavera y de otoño. El equinoccio de primavera para el hemisferio norte, el equinoccio de otoño para el hemisferio sur. Un día mágico en donde las fuerzas de la luz y de la oscuridad tienen igual duración, el día, la noche, en donde el Cristo Sol, siguiendo su viaje vertical, va a cruzar el ecuador y se va a crucificar en la naturaleza para dar vida a todo y para que tengamos cada vez más vida también en la parte espiritual. En esta oportunidad, el maestro Michael ha elegido un tema de muchísima actualidad que ya el venerable maestro Samael ha tocado en profundidad, ha estudiado, investigado, que es el tema del Cristo social. Porque un iniciado, y mucho más aún un maestro, no puede dejar de lado toda esa parte social y no puede evitar hablar y poner un poco de luz sobre toda la confusión que hay en la actualidad. Han pasado muchísimos años desde que el venerable maestro Samael diera su mensaje social en libros como La plataforma del Poscla, La caridad universal, Educación fundamental, El Cristo social. Y lamentablemente, esos años que han pasado nos han traído cada vez más problemas en la parte de la vida social y en la parte también individual de cada persona. Porque lo que sucede adentro tiene una repercusión afuera. Y lo que sucede afuera es un reflejo del caos interior que tenemos como sociedad. Esto ha sido solamente una pequeña introducción. Dejamos en este momento en posesión de la palabra al maestro Michael. Muchas gracias. Queremos en este momento saludar cariñosamente a todos los hermanos y amigos que una vez más nos están escuchando a través de la web radio Gnosis Samael Lasmi. Estamos transmitiendo en vivo desde el monasterio gnóstico Aeón 13 al pie del Monte Olimpo en Grecia. Estamos, como decía Laura, prácticamente presenciando el inicio de la primavera acá en el hemisferio norte. Hay una tarde muy, muy hermosa, muy linda, primaveral, podríamos decir, ya augurando lo que va a suceder astronómicamente dentro de 2 días, el 21 de marzo. Queremos saludar a todos los hermanos y amigos que en el día de hoy se hacen presentes para compartir una vez más las enseñanzas gnósticas. Al hermano que nos está siguiendo en vivo desde Australia, Sydney, Australia, reciba nuestros saludos. En Australia son la 1 de la mañana, ya del día siguiente. A los hermanos de Europa, de Grecia, de los que hablan español, que son muy pocos, de Italia, un saludo grande a los hermanos del monasterio Samael en Roma y de toda Italia, de Alemania, de España, de los hermanos que están hoy de Francia y de Suiza, también para los hermanos de los Estados Unidos de Norteamérica, y ya en Latinoamérica, Brasil, Uruguay, Chile, a los hermanos que están en la construcción en el monasterio, ya en la parte, en el Santum, en Uruguay, el monasterio Rajo Arcún, un saludo muy especial y nuestros anhelos de mucha fuerza. Y también queremos saludar, hay un hermano que pide por el chat, si se confirme, hay que explicarle, por favor, si alguien le puede decir escrito por el chat que tiene que apretar F5 o reactualizar. Ahí va, F5 o reactualizar para que pueda escuchar. F5 o reactualizar si hay señal, nos están confirmando. Tiene que apretar F5 o reactualizar la página, por favor, que le pongan al hermano, es de Venezuela, es un misionero de Venezuela.
Bueno, estábamos diciendo entonces que queremos seguir saludando también a los hermanos de los Estados Unidos de Norteamérica, Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile y algunos hermanos más que están en forma anónima, pero que también reciban nuestros cariñosos saludos. Agradecemos el saludo del venerable maestro Lara de Venezuela a través del misionero gnóstico venezolano Luis Enrique Rodríguez, que es justamente el que nos está diciendo que tiene problemas para tomar el audio. De todas maneras, los estamos saludando y recibimos con mucha alegría los saludos del venerable hermano, el venerable maestro Lara en Venezuela. Estamos hoy entonces preparados para comenzar un tema que, como decía Laura, es de muchísima actualidad. Es un tema que evidentemente tiene que ver con con una actualidad, con muchas cosas que pasan en el planeta, con muchas cosas que nos pasan a nosotros. La conferencia se ha llamado El Cristo Social, y podríamos decir que tiene que ver con ciertas conductas y ciertas filosofías. El hermano de Venezuela, hay que explicarle que tiene que reiniciar la página, la carga de la página. Tiene que reiniciar la carga de la página, a ver si le podemos poner por chat. Mientras tanto, nosotros tenemos que comenzar. Claro, reinicia el navegador o la computadora. El navegador, correcto, el navegador. Que cargue la página de nuevo. Bueno, entonces, vamos a continuar. Ya le dimos la solución al hermano, vamos a tratar de continuar. El Cristo Social tiene que ver con las normas de política o de poliética. Poliética es una palabra que proviene del griego y que está conformada por dos vocablos: poli, que es muchos, ética, son normas de comportamiento o de conducta. Eso que estudia el comportamiento de los muchos, el comportamiento de los pueblos, la administración y cómo se gerenciaría las conductas sociales. Nosotros, como asociación gnóstica, no nos inmiscuimos en cuestiones de política moderna o política normal o partidos políticos, pero tenemos que aclarar que todo gran maestro de la humanidad, siempre que ha llegado, los grandes guías espirituales de la humanidad, cuando han llegado a las cumbres de la sabiduría, todos, sin excepción, han entregado un mensaje social. Tenemos, por ejemplo, el caso del venerable Maestro Jesús, que entregó un mensaje social. El caso del venerable Maestro Samael, del venerable Maestro Lasmi, todos iluminados que en su momento entregaron un mensaje social. El venerable Maestro Samael, como decía Laura, escribió 5 libros en los cuales contiene las ideas gnósticas de lo que es el mensaje del Cristo social. Esa filosofía de vida para que una sociedad pueda convivir en armonía, para que haya abundancia, para que haya paz. El venerable Maestro Samael entrega el primer libro del mensaje del Cristo social en el año 1961. Un pequeño librito que se llamó el Instituto de la Caridad Universal, que tenía los estatutos de esa institución y ciertas orientaciones esotéricas y físicas para cómo nosotros podemos comportarnos para ayudar a nuestro hermano el hombre. Luego entrega en diciembre de 1964 el libro que se llama El Cristo Social, con un compendio de todas las orientaciones para que una sociedad pueda funcionar de forma correcta. En el año 1965, en el mes de agosto, aparece otro libro que se llama Transformación Social de la Humanidad. También luego entrega en el año 1967 las plataformas del POSCLA, el Partido Obrero Socialista Cristiano Latinoamericano, y en el año 1970 completa
su mensaje social a través de un libro que se llama La educación fundamental. Entonces, en la filosofía de lo que es el Cristo social como una conducción de la sociedad, tenemos que decir que los sistemas sociales por los que ha pasado nuestra sociedad han sido muchos. Si nosotros vamos a los tiempos más remotos, había un socialismo primitivo, donde prácticamente todos trabajaban para todos. Luego, cuando ya... para estudiar esto de los diferentes sistemas sociales y políticos, tenemos que hacer una apreciación esotérica de qué es lo que pasa con una civilización a través del viaje del Sol alrededor del Sol de Alcione. Nuestro Sol de Ors gira alrededor del Sol de Alcione en un ciclo que demora 25.968 años. Este ciclo se divide en 4 partes o 4 eras que se conocen como la era o la edad de oro, la edad de plata, la edad de cobre y la edad de hierro o el Kali Yuga que estamos atravesando en este momento. En la edad de oro, todos de todos, reina la armonía, reina la belleza, no hay ego. En la edad de plata ya se complica un poco más, en la edad de cobre ya baja más el egoísmo, la individualización egoica, la atomización, para hacer cumbre en lo que es el Kali Yuga o la edad de hierro, que es lo que estamos viviendo en el día de hoy. Entonces, en el socialismo primitivo hay que remontarse a muchísimo tiempo atrás. Después, ya cuando empieza a entrar el ego, hubo en la historia sistemas sociales donde existían los esclavos. También hubo el feudalismo, donde había grandes terratenientes y propietarios de las tierras con sus vasallos, con sus empleados. Después vinieron el capitalismo, el comunismo, y hay muchos otros sistemas sociales como el anarquismo, el socialismo moderno. Bueno, pero todos estos sistemas sociales se fueron, haciendo más densos o involucionando en la medida que las eras, las edades de la raza fueron progresando hasta llegar al Kali Yuga. Si nosotros nos vamos a una civilización solar en la cual reina los valores del ser, de Dios, de la esencia, y no los valores del ego que producen el egoísmo, nos vamos a dar cuenta que el sistema social de gobierno o de funcionamiento de la sociedad es un sistema teocrático, solar teocrático, en el cual los dirigentes de esas sociedades no se eligen por un voto popular, sino que se designa por común acuerdo a la persona más capaz a nivel espiritual para conducir a sus hermanos, para orientar, para dar consejos sabios al pueblo y a los hermanos. Es un poco de esas reminiscencias que quedan en el planeta Tierra. El último gobierno de ese tipo podría ser el del Dalai Lama en el Tíbet, donde obviamente todos los ciudadanos tibetanos que hoy ya en día no tienen su territorio y que tienen un exilio en el norte de la India, todos por unanimidad querían que su gobernante fuera el Dalai Lama, porque era la persona en la Tierra más preparada a nivel espiritual, con más luz, con más conciencia, para orientar a sus civilizaciones, a sus, conciudadanos, a sus ciudades, a sus pueblos. Queremos hoy analizar entonces una serie de fenómenos actuales, las propuestas del cristianismo, del Cristo social, del cristianismo esotérico. Todo esto se conjuga en este Kali Yuga, en el final de la raza, donde se desplaza la idea del cristocentrismo, el bien común, por la idea del egoísmo, porque se desarrolla el ego, en detrimento de los valores de la esencia. También hay que conjugar que en este momento hay un fenómeno astronómico, entre otros, que comenzó en el año 2008 y se da con la entrada del planeta Plutón en el signo, en la constelación de Capricornio. Ese tránsito de Plutón en Capricornio va a durar hasta el año 2024, o sea que son 16 años, y Plutón en un signo tiene un efecto devastador. Plutón en Capricornio está haciendo y hará en este tránsito que ya lleva 9 años y que todavía tenemos por delante otros 8 años más. Plutón es como una escoba que barre con todos los sistemas. Los sistemas caen. Cae el sistema político, cae el sistema económico, cae el sistema religioso, cae el sistema educativo,
se degeneran, involucionan. Ese es el efecto que está haciendo Plutón como planeta en estos momentos en nuestro planeta Tierra. Es una influencia astronómica, astrológica, vibracional. Bueno, entonces, la filosofía del Cristo social, para ir entrando ya un poco más en el tema, quisiera que me confirmaran, por favor, alguna persona que se está escuchando bien para seguir adelante en la transmisión. Nos dice acá el asistente de sonido que sí, que se escucha, pero para estar seguros, así seguimos adelante en la transmisión. Vamos a ver, ahí está, sí, se escucha, muchas gracias, muchas gracias. Los brasileños, los más rápidos, bueno, un español también. Entonces vamos a seguir adelante con nuestra transmisión. Algunos de los aspectos de la filosofía del Cristo social, que se basa en el cristocentrismo, como decíamos, en el bien común, se basa en la no violencia, no en la guerra, porque las armas del Cristo social, nos dice el venerable maestro Samael, son la inteligencia, la sabiduría, el amor, la comprensión. Tenemos que tener claro, y nosotros esto es un fenómeno de instrucción, y podríamos decir que esta conferencia tiene un motivo, un objetivo instructivo, para que todos nosotros, los hermanos que estamos escuchando de muchos países, y que después se multiplicará porque escucharán la grabación muchísimas personas, cientos de personas. Tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos que saber dónde estamos circulando, qué es lo que está pasando en esta civilización y no permitir que la propaganda, los sistemas educativos nos venden los ojos y nos sigan engañando como ha pasado hasta ahora. Ese es nuestro objetivo en la conferencia de hoy. Bueno, tenemos que en esta idea de instrucción, tenemos que saber que la libertad, la verdadera libertad, no está en la extrema derecha ni en la extrema izquierda. La verdadera democracia, porque son los extremos, nunca puede estar algo en los extremos, tiene que estar en el centro. Por eso nosotros hablamos del cristocentrismo. Y tenemos que tratar de desarrollar qué es ese cristocentrismo, qué es el bien común y qué podemos hacer nosotros en esta sociedad que prácticamente se ha perdido y que está totalmente podrida. Porque cuando una manzana se pudre, yo decía hace un tiempo, no se puede despudrir. Si se pudrió, se pudrió. No tiene solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer en esta manzana podrida de la sociedad actual? Discúlpenme que hable con estos términos, pero es algo que es así. Entonces, la verdadera democracia, que democracia es una palabra que también viene del griego, dimos, pueblo, krasia, kratos, Estado. Entonces, es el gobierno del pueblo, o ese gobernante que elige el pueblo. Entonces, esa verdadera democracia la tenemos que encontrar en los valores del cristianismo dinámico y en los valores del cristianismo dialéctico, que es lo que vamos a intentar de desarrollar un poco, o que ya estamos desarrollando en esta conferencia. Si nosotros queremos un mundo sin hambre, un mundo mejor, un mundo donde las personas anhelemos el bien de nuestro hermano, de nuestro vecino, de nuestros compañeros, tenemos que empezar por cambiar nosotros los factores que producen esos aspectos del hambre, de la violencia, de la crueldad en la sociedad. La sociedad es la extensión del individuo. Y si el individuo es codicioso, es cruel, es despiadado, es egoísta, así será la sociedad. Y ya empezamos a darnos cuenta el diagnóstico de por qué la sociedad se encuentra en el estado que se encuentra. Es absurdo quejarse y criticar el estado de la sociedad actual y las injusticias sociales, porque la sociedad está así, porque nosotros estamos así. Si nosotros queremos el cambio social, vamos a tener que empezar por hacer un cambio en cada uno de nosotros, para que eso refleje en la sociedad. Ustedes me podrán decir que eso ya no se puede hacer o que es imposible, pero a lo largo de la conferencia vamos a diagnosticar, vamos a analizar y después vamos a ver qué es lo que nosotros podemos hacer, porque no nos podemos quedar en el discurso, no nos podemos quedar solo en la instrucción, no nos podemos quedar solo en la idea. Si no, no tendría sentido dar la conferencia y hacer solamente un diagnóstico. Tiene que haber algo que nosotros podamos hacer. Entonces, es urgente acabar con el egoísmo y cultivar el cristocentrismo.
porque solo así nosotros podemos obtener ese mundo mejor. Es indispensable eliminar la codicia, la crueldad, todos esos factores que cada uno de nosotros tenemos adentro nuestro, porque solo cambiando el individuo habrá un cambio social. Y si esa sociedad no se puede cambiar ya en grande, habrá que buscar un cambio en una sociedad más pequeña, como vamos a tratar de explicar en un puntito más adelante. En el mundo hay dolor, hay hambre, hay confusión, hay mucha corrupción, muchísima corrupción. Pero ninguna de estas cosas se pueden eliminar mediante los procedimientos que a veces se buscan, como pueden ser la violencia, o quienes quieren transformar en el mundo a base de revoluciones de sangre y aguardiente, como dice el maestro Samael, con golpes de estado, fusilamientos, con el miedo. Eso es una postura totalmente equivocada, porque la violencia solo engendra más violencia y el odio más odio. Nosotros necesitamos paz si es que queremos una sociedad mejor. Y esa paz tiene que venir de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro. No es que si nosotros encontramos en el exterior paz, vamos a tener paz. Tenemos que generar la paz interior, esos estados de los que nos hablaba el venerable Mahatma Gandhi, el ahimsa, la no violencia, esa postura firme de adentro hacia afuera. Ahí estamos viendo algunas de las primeras soluciones, porque lo que uno tiene adentro es lo que va a irradiar. Y no solo eso, lo que uno tiene adentro es lo que va a atraer. Entonces, si nosotros nos encontramos inmersos en una sociedad descompuesta, es porque es lo que estamos atrayendo. Si adentro cambiamos, inmediatamente nos salimos de esos lugares tan violentos o tan complicados hacia algún lugar mejor, porque la vibración interior nos va a llevar automáticamente al encuentro con nuevas situaciones. Y eso es un poco en las primeras soluciones que nosotros vamos a plantear al fenómeno actual en el cual estamos inmersos como humanidad, como sociedad, como personas. Las tinieblas no se deshacen a manotazos, sino llevando la luz. Tampoco el maestro Samael dice que no se deshace el error combatiendo cuerpo a cuerpo con él, sino difundiendo la verdad, sin necesidad de atacar el error. Nosotros en este momento no estamos atacando el error, estamos haciendo un análisis, un diagnóstico de la situación en la que se encuentra la sociedad, el individuo, los gobiernos, a los cuales en un momento más vamos a pasar a hablar. Cada vez que la verdad avanza, todo lo que la verdad avanza, todo eso el error retrocede. No se necesita resistir el mal, sino practicar incondicionalmente el bien y enseñar sus ventajas por la práctica, por los hechos, por el ejemplo. Atacando el error provocamos el odio de los que erran, y así de equivocados esas personas se convierten en malos, y atacando el mal provocamos el rencor de los malos y ellos se convierten en peores. Es decir, es una pésima estrategia intentar el cambio social a través del combate contra el error o contra el mal. El trabajo nuestro es exactamente el contrario: difundir la luz, difundir la verdad, difundir los valores de la esencia, difundir los valores de Dios, difundir los valores del alma, difundir los valores de la alegría por el bien ajeno, del altruismo, del amor, de la comprensión y todos esos valores pertenecientes a Dios y a la esencia. Si todo esto que nosotros hoy estamos en este momento afirmando nos parece que hoy día es utópico y que es imposible aplicar en una sociedad que ya está muy corrompida, que ya está muy evolucionada, vamos a tener que aplicar quizás todo esto en nuestro núcleo familiar, en nuestra comunidad gnóstica, en nuestros numiciales, que son pequeñas sociedades que conforman la gran sociedad. Porque todos nosotros, si queremos, podemos empezar un cambio de adentro hacia afuera en nuestra casa. Si con nuestro comportamiento, con nuestra actitud, con nuestras reacciones, empezamos a mostrar con el ejemplo a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros familiares, que estamos haciendo en los hechos a través de una enseñanza cristocentrista, a través de la enseñanza y filosofía del Cristo social y de la enseñanza gnóstica, estamos haciendo un cambio en los hechos, en nuestro comportamiento, en nuestras reacciones. Las personas de la familia van a poder cambiar, porque se está difundiendo la luz en esa casa. Es una pequeña, chica sociedad.
Eso puede influir a veces también en los vecinos, que van a ver que tenemos un comportamiento diferente al común de las gentes en esta época. Eso lo podemos aplicar también en nuestro lumicial, que es una comunidad, y también en lo que son ya las comunidades gnósticas, como pueden ser las comunidades monásticas, gnósticas, o las comunidades agrícolas, o las comunidades en las cuales nosotros nos reunimos a practicar, estudiar y vivir el esoterismo crístico de todos los tiempos. Ahí va una de las primeras grandes soluciones que podemos todos nosotros aplicar. El cambio empieza por el individuo. Golpea primero el núcleo más pequeño de la sociedad, que es la familia. Después ya puede ir al grupo donde nosotros nos movemos y podemos empezar a vivir en una microsociedad dentro de la sociedad diferente, donde nosotros vamos a poner nuestras reglas, nuestras normas de poliética. Y seguro que si eso se hace de adentro hacia afuera, va a haber un efecto en el exterior duradero, firme y no, ¿cómo se dice, profesor? Y no momentáneo, ocasional. Lo que nosotros necesitamos es difundir la luz para disipar las tinieblas. Se hace necesario estudiar nuestros defectos si es que realmente nosotros amamos a nuestros semejantes. Un hombre ama a su esposa, tiene que demostrárselo con el estudio del yo, con el estudio de todos esos agregados psicológicos que hacen que reaccionen de manera equivocada en la convivencia. Una persona ama a sus hermanos en un centro gnóstico, en sus lumiciales, tiene que demostrarlo estudiándose a sí mismo para cambiar, para poder ir sacando todos esos defectos psicológicos que hacen que el comportamiento no sea el adecuado, de acuerdo a los valores de la conciencia, de la esencia y del alma. Entonces, nosotros tenemos que, cuando empezamos a hacer ese estudio, empieza el cambio. Es necesario que comprendamos que solamente cuando acabamos con los factores del egoísmo en nuestro interior, con los factores de la crueldad que podemos cargar adentro, es ahí donde podemos hacer un mundo mejor, un mundo sin hambre, un mundo sin miedo, un mundo sin crueldad. Cuando desaparece la crueldad y el egoísmo, aparece en forma natural la caridad, el altruismo, el interés por el bien de los demás. Fíjese que cuando uno es egoísta, cuando existe el egoísmo, y tenemos que dar una opinión de cómo puede solucionar un problema a otra persona, nosotros podemos decir, en base al egoísmo, cualquier cosa que se nos ocurre. ¿Por qué no haces esto o haces lo otro? Sin ponernos en el lugar de esa persona haciendo eso. Y quizás eso que le estamos diciendo que haga, no seríamos nunca, jamás capaz de hacerlo. Eso es egoísmo. Es la falta de ponerse en el lugar del otro cuando le estamos diciendo que haga algo o deje de hacer algo. En el cristocentrismo tenemos que pensar qué pasaría si eso que le estamos proponiendo a la otra persona lo haríamos nosotros. ¿Cómo se sentiría? Entonces, cuando empieza a aparecer el cristocentrismo, ya nosotros no somos capaces de decirle a los demás que hagan cosas que nosotros no somos capaces de hacer, o que no estaríamos dispuestos a hacer, o que nunca hemos hecho, y que estamos hablando, como se dice en criollo, por boca de ganso. Hablar por boca de ganso es hablar por lo que dicen otros, o porque se nos ocurrió, o proponer cosas que nosotros no estaríamos dispuestos a hacer. Ahí hay un balance entre lo que es la crueldad, la caridad, entre lo que es el egoísmo y lo que es el cristocentrismo. Si nosotros vamos ahora a hablar sobre los gobiernos de nuestros pueblos, de nuestros países, tenemos que decir que en una edad de oro no hay fronteras, no hay países, porque pertenecemos a un planeta. Y ese planeta pertenece a un sistema solar, y ese sistema solar pertenece a una galaxia. Eso de las fronteras, de los países, de las lenguas, es del ego, es del egoísmo. Es un factor divisionista del agregado psicológico. Entonces, si la sociedad es cruel y despiadada, el gobierno también es cruel y despiadado. Porque podemos afirmar que la sociedad es la extensión del individuo y que el gobierno es la extensión de la sociedad. El gobierno es representante del pueblo. A tal pueblo, tal gobierno. ¿Ve? Entonces, los gobernantes que como pueblo nosotros tenemos es lo que nos merecemos. En promedio. Porque si nosotros vamos a ser tan tontos de si existe una verdadera democracia, si podemos votar,
vamos a ser tan tontos de elegir a alguien que nos va a gobernar mal, que nos va a robar, que va a estar en la corrupción. Eso sería estar muy dormido. ¿Quién le va a dar el voto a una persona que sabe o que posiblemente vaya a gobernar mal, con intereses egoístas? Hay que estar dormido para darle un voto a una persona de ese tipo. Y si estamos en este momento con estos gobiernos, donde por todos lados se escuchen quejas de los gobernantes del mundo, es porque la humanidad se durmió y no está haciendo una sabia conducción del sistema sociopolítico, de la poliética de sus pueblos. Si existiese sobre la tierra un país con individuos verdaderamente responsables y respetuosos de la vida humana, allí habría un gobierno sabio que haría respetar verdaderamente la vida de cada ciudadano. Tenemos los gobiernos que nos merecemos, en promedio. Eso lo tenemos que aceptar. Por eso yo decía que si no podemos cambiar la macrosociedad, los países, tenemos que empezar por los cambios en la familia, en nuestras comunidades gnósticas. Y allí tendremos micropaíses, microsociedades, microgobiernos, donde viviremos de acuerdo a nuestras leyes, respetando las leyes de los países, interactuando con el mundo exterior, pero ya viviendo una realidad totalmente diferente. Las personas que han pasado por acá a hacer unos cursos de misioneros de 2 meses pueden dar testimonio que vivimos en el mundo normal, interactuamos con el mundo, pero acá adentro tenemos otras leyes, otras normas de conducta, respetando todos los asuntos legales de los países, obviamente. Es decir, los gobiernos de ahora reflejan el estado de la sociedad promedio y el estado del individuo promedio. Eso es una cosa que hay que tener muy clarito, porque no podemos seguir quejándonos que el gobierno hace esto, que el gobierno es corrupto. ¿Pero ¿y quién lo eligió? ¿Quién lo eligió? ¿No lo eligió el pueblo? Entonces nosotros le vamos a seguir dando el voto a una persona que va a seguir abusando de la buena voluntad y de la honradez de los pueblos. Parecería que no. Y ustedes me van a decir, pero no hay a quién votar. ¿Qué hacemos? Y bueno, hay que elegir lo menos peor. Entonces a mí no me van a preguntar ahora si hay que votar o si no hay que votar. Eso ya es una cuestión de cada uno. Estamos analizando la situación. Si vamos ahora a entrar en el análisis de algunos puntos de las sociedades. Por ejemplo, el dinero. Todos sabemos que el dinero es un regulador kármico. Pero se involucionó ese regulador kármico y se lo agarró la codicia. Entonces, la persona quiere mucho, quiere tener más y más y más, y no se contenta con los derechos de chanchorrita o canchorrita, como llama el maestro Samael, que es tener pan, abrigo y refugio. Entonces, una vez que tiene eso, quiere otra cosa, y otra más, y otra más. Y ahí se desarrolla la codicia, se desarrolla el egoísmo, y se acaba con los valores del Cristo social, se desarrolla la competencia en vez de la cooperación. Dinero, hay mucho. El problema es que está mal distribuido. Ahí está el problema. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es un regulador kármico que depende el uso que se le dé. Es como el fuego, ¿es bueno o es malo? Depende del uso que se le dé. Este mundo de hoy está en crisis, eso es una realidad, todos podemos comprobarlo. Está lleno de intelectualismo, de promesas, de guerras, de miseria. Y es absurdo pensar que podemos salir de este caos social si no cambiamos cada uno de nosotros. No se puede cambiar, como ya dijimos, el mundo con revoluciones externas. Necesitamos, con mucha urgencia podríamos decir, establecer en nuestra mente los valores positivos del espíritu. Entre tanto, no estabilicemos en nuestra mente los valores, con mucha firmeza, los valores del espíritu. No se podrá hacer ningún cambio exterior. Cuando los valores groseros del mundo ocupan nuestra mente, el resultado es la miseria, es la guerra, la ignorancia, las enfermedades. Y hay que acordarse que cada quien atrae lo que piensa y lo que tiene adentro. Es decir, ahí donde nosotros estamos viviendo no es por casualidad. Hemos llegado a un lugar y a una sociedad a vivir de acuerdo a los valores psicológicos que tenemos adentro. Y si alguno no me cree, haga la prueba. Hagamos un cambio radical en nuestro interior, inmediatamente la situación exterior cambia. De alguna manera se nos saca a lugares diferentes. O por lo menos se nos pone en contactos con microgrupos para que podamos experimentar otras cosas.
en la interrelación social, en la interrelación entre los humanos. Es fundamental que cada quien atrae lo que piensa y cada quien atrae lo que tiene adentro. Los cambios siempre son de adentro hacia afuera. La opresión, la explotación, la corrupción, la agresividad, la crueldad económica de esta época se debe al olvido de los valores eternos del espíritu. Eso es una tremenda realidad. Si nosotros tuviéramos sobre la tierra instaurado en nuestras sociedades, en nuestros grupos, en nuestras familias, los valores eternos del espíritu, la sociedad no se habría desequilibrado, seguiría reinando o viviendo en ese paraíso donde habría abundancia, habría amor, habría comprensión, habría cristocentrismo. Las doctrinas políticas que han sido establecidas por medio de la violencia no consiguen jamás acabar con el personalismo, con la codicia, con la ambición, con el egoísmo y con la competencia. Se necesita un cambio de adentro en base a los valores del espíritu. Y estamos haciendo un diagnóstico muy importantísimo. Porque si esto empieza por la familia, vamos a notar nosotros esos cambios. Y si esto empieza por nuestras comunidades, también vamos a disfrutar de diferentes normas de interrelación, de diferentes normas de comportamiento. Y vamos a seguir viendo todo lo demás. Y vamos a seguir interactuando con este mundo porque no nos podemos bajar del planeta. Como decía Mafalda, paren el mundo que me quiero bajar. Eso no es posible. Pero sí podemos vivir de otra forma. Cuando el ser humano está acorralado por la ley, busca sustitutos para su propia satisfacción personal. Cuando hay dictaduras o cuando hay sistemas de gobierno autoritarios o cuando hay cosas que el humano no puede hacer, busca sustitutos para satisfacerse. Y esos sustitutos se convierten en vehículos de nuestros propios errores, se convierten en vehículos de los odios, del egoísmo, de los celos, de la ambición y de muchos etcétera. Así las grandes dictaduras quedan burladas. Es absurdo criticar los errores ajenos. Eso es una gran pérdida de energía. Si nosotros nos dedicamos a criticar los errores de los demás, los errores de los gobernantes, los errores de la sociedad, los errores de los pueblos, lo único que hacemos es perder energía porque eso no va a cambiar nada. Toda esa energía, es mejor callarse la boca y toda esa energía dedicarla al cambio interior. Y ahí sí vamos a ver cambios en todo eso que nos rodea, en todas esas cosas tan, podríamos decir, podridas que está teniendo esta sociedad. La instauración del Cristo social sobre la tierra no pasa por criticar o por bajar un gobierno, pasa por cambiar cada uno de nosotros en nuestro interior y empezar a irradiar de adentro hacia afuera los valores del Cristo social, los valores de la esencia, los valores del amor, los valores del altruismo. Necesitamos libertar la mente y el corazón de toda clase de maldades, si es que realmente queremos transformarnos internamente para bien de la sociedad. Todos nosotros los que queremos el bien del mundo, el bien de la sociedad, tenemos que empezar por el cambio en nuestro interior. Tenemos que empezar por enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros hermanos, con el ejemplo, con un ejemplo real, con un ejemplo vívido, no con bonitas palabras, porque en la conferencia, en las palabras, esto es muy fácil. Es muy diferente mostrar con nuestro comportamiento interior, mostrar con nuestro ejemplo, mostrar con nuestra vida, que todo esto que estamos diciendo somos capaces de vivirlo en los hechos y de llevarlo adelante. Y les puedo asegurar que vamos a notar los cambios, vamos a notar, y sigo insistiendo, ahí donde nosotros estamos es por lo que tenemos adentro. El día que cambiamos, pasa algo mágico por una ley de atracción que cambia la situación exterior. Discúlpenme que lo haya repetido muchas veces, pero es muy importante esta idea. La solución de la pobreza, nos dice el venerable maestro Samael, es la industrialización de los pueblos, la capacitación de los pueblos, la educación de los pueblos. Y eso da libertad, da un cambio de mentalidad. Cuando los países que no están industrializados, los considerados países del tercer mundo, empiezan a importar maquinarias y muchas cosas porque no son capaces de producir, porque no tienen tecnología, porque no tienen instrucción, porque no tienen inversión, porque los gobernantes se roban los dineros que tendrían que ser para educación, y perdónenme, no queremos entrar en ese tipo de cosas. Y los países empiezan a pedir dinero a otros países. Eso esclaviza a los pueblos. Y no solo lo esclaviza, cuando los países empiezan a pedir préstamos, después ya no tienen con qué pagar, empiezan a pagar intereses. Y se sucede un fenómeno, que empiezan a gobernar los pueblos que han pedido los préstamos.
Ya no gobiernan los gobernantes, que son simples marionetas o títeres, sino que gobiernan los banqueros, las grandes sociedades anónimas, que han puesto o prestado ese dinero diciendo las leyes que tienen que hacer, la edad en la que se tienen que jubilar las personas, los impuestos que hay que poner, cuánto tienen que pagar el sueldo mínimo, gobernando, ya no, perdiendo la autonomía de la democracia de los auténticos pueblos para que pasen a gobernar los poderosos del mundo desde las sombras, diciendo las leyes que se tienen que hacer. Esa es una tremenda realidad. No seamos inocentes. No pensemos que la mayoría de los países ya no están gobernadas por sus gobernantes y por sus dirigentes, sino que están gobernadas por todas esas personas que por detrás han dado el dinero, los banqueros, las grandes sociedades anónimas, para que se endeude esos países y luego es como que se le clava un catéter y se sigue sacando, hambreando a los pueblos, que son los que pagan el pato de estos fenómenos sociales. Si el maestro Samuel dice que las sociedades anónimas hay que explicarle a la gente, dice, educar esas grandes corporaciones. Si nosotros queremos hacer algo en los hechos, tenemos que empezar por no cooperar. Si el pueblo no le compra y no le vende a esas grandes compañías, si nosotros empezamos a otra de las soluciones, empecemos a comprar nuestros productos alimenticios a los pequeños productores, a los artesanos, a los agricultores, comprémonos las cosas que producemos entre nosotros. Uno hace perfume, le compramos perfumes, el otro hace una medicina, le compramos medicina, el otro produce lechugas, se las compramos y empezamos a intercambiar entre nosotros. Si nosotros no cooperamos con las grandes compañías y no tienen a quién comprarle y a quién venderle, ustedes dicen eso ya no se va a poder hacer, pero hagámoslo entre nosotros. Tenemos que dar soluciones. Esa cooperación, ese altruismo, tiene que empezar con nosotros, con los misioneros gnósticos, con los hermanos, con la familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. En vez de ir a comprar a las grandes cadenas de tiendas, compremos nuestros alimentos en las ferias vecinales, que casi todos los países tienen. Todos estos cambios es imposible, no son cambios bruscos, llevan mucho tiempo y que quizás esta raza termine antes de que se pueda hacer algo a nivel social, a nivel de las masas. Pero tenemos que entender que sí podemos hacer algo entre nuestros pequeños grupos, nuestra microsociedad, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros lumiciales, nuestros centros gnósticos, nuestras comunidades monásticas. Este mundo se ha convertido en algo muy cruel. Ya se ha perdido hasta el derecho a trabajar, los sindicatos se han involucionado, todos papeleos, leyes. Estamos en los tiempos del fin. En Europa, por ejemplo, para hacer una construcción, para comprar un auto, son miles de papeles. Ahora tengo un ejemplo que en estos días llegaban unos hermanos al monasterio para que tenían una pequeña empresa que cerraron y nos ofrecieron de regalo un auto, una camioneta 4x4 del año 1995 con caja, que a nosotros nos hubiera sido muy útil para sacar la basura, para hacer las compras, porque tenemos un auto de pasajeros para movilizarnos en el monasterio, a lo que dijimos con mucho gusto que sí. Y empezaron las averiguaciones, los papeleos. Se necesitaban como 25 papeles en no sé cuántos organismos, porque estaba declarado como profesional. Después que si logramos vencer todo eso, exigían para la camioneta, que era normal, se podía manejar con una libreta normal, libreta de conducir, carnet de conducir profesional, a lo cual había que ir a dar exámenes. Conclusión, no se pudo traer el auto. Un simple auto del año 1995 que queríamos para sacar la basura. No se pudo, por los papeleos. Y eso es el estudio del individuo, de la sociedad. Si el individuo existe para la sociedad será su verdugo y esclavo. Será una máquina del sistema. Si la sociedad existe para el individuo, esta trabajará por la libertad y por la felicidad del individuo. Es decir, no sé si se entiende. Es decir, la sociedad nos prepara desde niños. Estamos hablando ahora de un problema actual. Para que nosotros colaboremos con el sistema. Para que nosotros nos convertamos en una maquinita del sistema. Para que consumamos. Para que pagamos los impuestos. Para que no se nos escape. Para que aportemos al sistema jubilatorio. Una máquina del sistema. Si el individuo existe para la sociedad, entonces la sociedad lo hace su esclavo y su verdugo. Es una máquina del sistema.
Pero si la sociedad existe para el individuo, ésta trabajará por la libertad y la felicidad del individuo. Es diferente. Y tenemos que darnos cuenta que el individuo es el resultado del ambiente, de la religión, de la cultura, de la educación, de la familia. El individuo es el resultado de las influencias sociales que nos rodean. Eso hay que entenderlo. Nosotros, lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra personalidad, es cómo nos han formado. ¿Qué ideas nos han metido? Incluso ideas esotéricas. Porque si nosotros vemos a hermanos de diferentes instituciones con diferentes guías, ha habido una moldeación, ¿se puede decir? Un moldeo, no sé cómo será. Hemos sido moldeados también por nuestros guías espirituales de alguna u otra manera. Porque nos cuesta mucho pensar por nosotros mismos, nos cuesta mucho tener libre iniciativa. Nosotros necesitamos ser libres pensadores y cuestionarnos lo que el sistema nos ha impuesto. Porque si no hacemos eso, quedaremos convertidos en una máquina al servicio del sistema, al servicio de esa sociedad que hoy en día está involucionada y que no tiene solución. Como sociedad no hay solución, se involucionó. La solución está en el individuo y sí ahí hay. Pero tenemos que convertirnos, cuestionarnos lo que hemos aprendido, lo que nos han vendido, lo que nos han hecho creer. Libres pensadores. Hemos dado hoy muchas claves. Entonces, necesitamos ese criterio propio. Claro, como dice Luis Enrique, no vamos nosotros a ir a confrontarnos con las enseñanzas crísticas de los maestros despiertos 100%. Yo no me animaría en ningún momento ir a discutirle las aseveraciones conscientivas del venerable maestro Samael cuando con 100% de conciencia y de luz daba sus instrucciones. Pero eso no quiere decir que yo me tengo que creer todo. Yo tengo derecho a ser un libre pensador, a investigar, a preguntarme por qué. Y tengo que tener inteligencia para darme cuenta lo que estoy recibiendo, de dónde viene. Me lo está diciendo Juan Pepe, me lo está diciendo una persona que no sé, que no ha tenido una reflexión y yo ya se lo creo, o me lo está diciendo un maestro de luz que a través de muchos Mahamantaras ha llegado a limpiar el ego y se expresa con la conciencia para instruirme. Tengo que aprender a ser un libre pensador y a ver las fuentes de donde estoy recibiendo la instrucción, la luz y la orientación. Hoy en día, lamentablemente, el individuo es esclavo de la sociedad y existe para sustentar a esa sociedad que lo esclaviza con miedos. La sociedad esclaviza con miedo. Entonces, tenemos que darnos cuenta que nosotros no podemos seguir funcionando como una maquinita. Nosotros no podemos seguir funcionando como un autómata. Tenemos que fusionar la enseñanza de nuestros grandes guías maestros de la humanidad con los valores de nuestra esencia, para que la luz de afuera se una con la luz de adentro y así se ilumine nuestro camino, se ilumine nuestro proceder. Tenemos que terminar con los miedos. El miedo es la lacra más grande. El miedo es la falta de confianza en el ser, dice el maestro Michael. El miedo, en definitiva, es amor propio. Me recuerdo una anécdota de la venerable maestra Litelantes, cuando un día iban en un automóvil, tuvieron por tener un accidente y los que iban en el automóvil gritaban y se asustaron y la maestra estaba tranquila. Entonces cuando terminó el episodio le preguntaron: ¿y maestra, usted no tuvo miedo? Y la maestra contestó: no, porque si me muero, me muero. Ustedes tuvieron miedo porque se quieren demasiados a sí mismos, quieren demasiado ese cuerpo, tienen demasiado amor propio. El miedo es un enemigo mortal de la libertad y necesitamos ser libres para solucionar todos estos aspectos. Hemos hablado de muchos aspectos. Vamos un poco, por ejemplo, al problema de la vivienda. El problema de la vivienda que hoy día existe sobre todos los países de la Tierra, no solo en Latinoamérica, en Europa, en África, en muchos lugares, es debido a la aglomeración de las personas en las ciudades. Si la humanidad no se hubiera ido del campo, el problema de la vivienda no existiría.
Por eso el maestro Samael nos habla como una de las soluciones de la vivienda, las casas granjas. Un poquito de agua, por favor. Las casas granjas, que dice que solucionaría dos cosas a la vez: la vivienda y además el problema de la desocupación y del trabajo. Las comunidades agrícolas, la vida en el campo, traería esas dos soluciones: el problema de la vivienda y el problema de la falta de trabajo. Si nosotros nos vamos a algunos países, hay un flagelo o dos flagelos que están azotando en este momento a la humanidad, que son la inflación y los problemas de desocupación laboral. Por ejemplo, Grecia tiene 30% de desocupación oficial, puede ser 40%. Por decir algo, estamos en Europa, España, muchos otros países. No vamos a hablar ya de la crisis sociopolítica que está viviendo Venezuela, donde ya no hay alimentos, no hay harina. Ya es un extremo de lo que le está tocando vivir al ser humano en este fin de la raza aria, por si alguien no cree que estamos en el fin de los arios. Entonces, en esto también hay que aprender a ver el punto de vista ajeno. Estamos hablando de las situaciones laborales. El trabajador, el patrón, hay huelgas, paros, reclamos, todo en base al egoísmo. Mira, en estos días estuvimos la semana pasada en París, fuimos a cumplir con unos aspectos misionales. Teníamos nuestros pasajes para viajar desde Grecia a París y una semana antes se desata una huelga de controladores aéreos en Francia, en toda Francia, que duró desde el lunes hasta el viernes de la semana pasada, y nosotros teníamos los boletos para el sábado. Hasta último momento no sabíamos si viajábamos. Y empezamos a controlar muy de cerca las informaciones de si la huelga terminaba, si la huelga iba a seguir, si se iba a poder viajar. Y en eso, en la prensa, hay un artículo en donde decían que los controladores aéreos estaban pidiendo una reordenación de sus horas de trabajo. Y los señores, cuando empiezan a trabajar, ganaban 5.000 euros por mes. Y cuando ya estaba en su trabajo normal, 7.500 euros mensuales. Trabajaban 2 días sí, un día no. Tenían 12 veces vacaciones de una semana, más 2 meses o un mes no sé dónde. Trabajaban solo 91 días por año. Ganaban entre 5.000 y 7.500 euros mensuales. Y estaban pidiendo que por favor les contemplaran sus horas, le dieran mejores condiciones de trabajo. Eso es una expresión del egoísmo. Una persona que gana 7.000 euros mensuales. Cuando vamos a hablar de los gobiernos, tenemos que decir que cuando una persona aprenda a gobernarse a sí mismo, ya no se necesitarán los gobiernos. Y esos gobernantes solamente serían los maestros sabios, consejeros de un pueblo. El que se gobierna a sí mismo ya no necesita gobierno. Y si todo el pueblo se gobierna a sí mismo, no habría gobierno. Habría guías, orientadores, sabios. ¿Cómo va a gobernar un pueblo una persona que no se gobierna a sí mismo? Es imposible. O sea, nosotros nunca nos habíamos preguntado, ¿cómo es posible que un gobernante gobierne un pueblo si no se gobierna a sí mismo? Y nosotros le estamos dando el voto a una persona para que nos gobierne. Es ilógico, es paradójico. Si hay crueldad, si hay codicia dentro del gobernante, dentro del individuo, no puede haber paz. Me viene en estos momentos a la memoria el caso de un mexicano, Salvador Villanueva Medina, que escribió un libro que se llama Yo estuve en el planeta Venus, que dice el venerable maestro Samael que es real, que es un libro real, que él lo conoció, le contó lo que le sucedió. Y dice que Salvador Villanueva Medina, en su visita al planeta Venus, dice que la civilización venusina es puro socialismo cristiano. Es absolutamente todo lo de la filosofía de vida del Cristo social. Entonces, tenemos que seguir ya para ir prácticamente terminando nuestra conferencia.
hay muchas cosas que podríamos hablar en la doctrina del Cristo social. Por ejemplo, el maestro Samael dice que las cárceles, para cuando una persona viola la ley, son totalmente contraproducentes, porque en vez de ayudar a la persona, cuando va a la cárcel, se vuelve más delincuente, se perfecciona en el arte de robar o de matar, y eso es una tremenda verdad. En esa doctrina del Cristo social, el maestro Samael dice que se necesitan los reformatorios, donde a la persona que delinque se le enseñe los valores del alma, se le enseñe un oficio, se le enseña a trabajar, se le enseña a hacer eso que le gusta, para que cuando salga de la cárcel se pueda desenvolver en la sociedad. Podríamos decir que nuestra sociedad está de patas para arriba, o sea, al revés. Muchas personas se quejan, por ejemplo, estamos tocando diferentes puntos, de los impuestos. Los ricos esclavizan a los trabajadores y los explotan miserablemente con el apoyo de los gobiernos, vendidos a las potencias extranjeras, cuando, ¿cómo es posible que hay países donde se paga 24% de IVA, donde se le quita a la persona el 40 o el 50% del sueldo? ¿Cómo es posible vivir en una sociedad de este tipo? Los impuestos tienen que existir, porque el gobierno, de algún lado, tiene que sacar el dinero para cuidar las ciudades, las calles, los caminos, las comunas, los hospitales, el seguro social. Pero una cosa, es decir, todo ahora se ha involucionado, se ha ido a los extremos. Sin libre iniciativa individual se mecaniza el pueblo e involuciona. Es lo que hablábamos hoy. Nosotros precisamos cooperación y no competencia. Y acá quería llegar a un punto, que la mecanización de la sociedad, donde se le dice al pueblo todo lo que tiene que hacer, lo que tiene que seguir haciendo, es lo que le pasó en otros tiempos muy remotos a lo que hoy son las civilizaciones de las hormigas y las abejas, que se envolvieron en un sistema comunista donde estaba todo tan mecanizado, perdieron la libre iniciativa, perdieron la capacidad de pensar y se convirtieron en un sistema perfecto, pero de autómatas, si lo quieren saber. El Cristo social se basa en la cooperación, no en la competencia. Y en esta me venía una reflexión, que a veces nosotros como gnósticos no sabemos compartir con hermanos que de repente pertenecen a otras instituciones, a otras ideas gnósticas, a otros grupos. Respetamos a todos y exigimos que se nos respete a nosotros. Es decir, tenemos el deber de respetar a todos y tenemos el derecho de exigir nuestro respeto. Avanzamos con nuestras ideas y el Cristo social, el plan de la Logia Blanca, no es por una institución gnóstica, porque el día que una persona consiga su ticket para ese éxodo de que nos habla el maestro Samael, para esa isla de Versalles, y llegue allá, ahí los maestros sabios que conducen a ese pueblo no le van a preguntar, hermano, ¿usted de qué institución viene? Sino que le van a preguntar qué dejó, qué trae, qué busca. ¿Cuánto ha encarnado la sabiduría y el amor, los tres factores de la revolución de la conciencia? Este comentario que hace Caminante de la Luz se ve que llegó tarde a la conferencia, porque lo hemos dicho en la primera media hora por lo menos 10 veces. Caminante de la Luz pone el fin de la gnosis es autocambiar, no cambiar al mundo exterior. Este hermano ha llegado tarde a la conferencia porque lo dijimos más o menos 10 o 15 veces. Claro, llegó tarde. Y tiene la capacidad de opinar. Es mejor que escuche la grabación, porque nos está interfiriendo acá en la... Bueno. Claro, lo dijimos más o menos 15 veces los dos comentarios de Caminante de la Luz. Vamos a seguir porque también nos distrae un poco del hilo de la conferencia. Llegó tarde. Bueno, entonces, la cooperación y no la competencia. Esa cooperación donde entendamos que el plan hacia esa isla, hacia ese éxodo, es para el Cristo. Es para que las personas que logren eso desarrollen en su interior los valores de la sabiduría y del amor. Desarrollen los tres factores de la revolución de la conciencia, en los hechos y no en las palabras. Es ridículo pensar que un hermano gnóstico de otra institución es nuestro enemigo, o combatir. Yo he visto, y nos han combatido en muchos casos, gnósticos combatiendo gnósticos.
Eso es usar las armas del padre contra el padre. Si no estamos de acuerdo con otra institución o con otro hermano, dejámoslos que ellos se responsabilicen por sus hechos y por sus actos y nosotros sacamos nuestro trabajo. Y si hay hermanos que de otra institución están trabajando bien, haciendo los 3 factores, transitando el camino iniciático y llegan a la autorrealización, bienvenidos sean a los planes del Cristo y de la bendita Logia Blanca, que quiere el despertar de la conciencia y la destrucción del agregado psicológico. Eso es así, eso es así. Entonces, tenemos que decir que ahí está, en esto que estamos diciendo de la cooperación y no de la competencia, el bien común, la ley del karma, el ahimsa. Tenemos que ver también que el socialismo cristiano es profundamente religioso, porque solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. El socialismo ateo no es revolucionario, el socialismo ateo es reaccionario y conservador. El socialismo cristiano, gnóstico, es religioso en el sentido del religare, en el sentido de la espiritualidad, porque se ha manoseado mucho hoy la palabra religión. Se ha manoseado muchísimo. Tenemos que ver que el trabajar por los derechos del hombre, cuando nosotros trabajamos por los derechos del hombre, estamos en realidad realizando en los hechos el Cristo social. El camino intermedio nos conduce a la paz verdadera y a la legítima felicidad. Ningún régimen de extrema derecha o de extrema izquierda puede darnos felicidad, porque nosotros necesitamos combatir el egoísmo, la crueldad y todas esas cosas. Hablábamos, ya para ir terminando, un poco del flagelo de la desocupación. Y si se quiere resolver el problema de la desocupación, se necesita darle más importancia a la agricultura, a la ganadería, a la avicultura y en general a todas las tareas del campo. Proponemos, en nombre de la vida, en nombre de la Logia Blanca, el regreso a la naturaleza, el regreso al campo, porque como decíamos nosotros, se solucionarían muchas cosas. Se solucionaría el problema de la desocupación, de la falta de trabajo, del alimento, se solucionaría el problema de la vivienda, el regreso a la naturaleza. Me recuerdo que en el año 1996, en la última visita que el venerable Maestro Lasmi nos hizo en el monasterio de Uruguay, entregó una cátedra que se llamó Los 7 puntos del regreso a la naturaleza. El éxodo del que hablan los maestros no es en las ciudades, el éxodo es en el campo, es en la naturaleza. Y en Acuario, en la era de Acuario, se le rendirá tributo a Dios a través de 2 cosas, a través de la transubstanciación, de los misterios egipcios de la transubstanciación y a través de la agricultura, a través de la agrocultura, a través de los ritos con la madre naturaleza. Estamos contentos porque hemos transmitido una idea de instrucción en el día de hoy de que hay un problema, la sociedad está enferma, está podrida y como sociedad grande no tiene solución. La solución está en el individuo y nosotros podemos vivir diferente hoy día, podemos vivir diferente en nuestro núcleo familiar, otras leyes, otros comportamientos en nuestras comunidades. Hagamos comunidades agrícolas o monásticas como estamos haciendo acá y en muchos otros lugares. Esto lo estamos haciendo en los hechos. Les estoy hablando desde un lugar, desde un monasterio gnóstico que se encuentra en el campo, en la montaña, a 2 kilómetros de la base del Monte Olimpo. No es teoría. La naturaleza nos ha recibido con toda su abundancia, con toda su armonía, y es realmente muy diferente. No vamos nosotros a abandonar todas las ciudades porque precisamos también los misioneros gnósticos que lleven el mensaje a la humanidad en cantidad de lugares donde se concentran la gente y que necesitan el mensaje. Pero necesitamos tener esos lugares en el cual los hermanos de la ciudad puedan interactuar con la naturaleza y con los hermanos del campo. Queremos volver a saludar a todos los hermanos, al hermano que nos está escuchando en Australia, las 2 de la mañana en Australia, a los hermanos de Estados Unidos, de Venezuela, al hermano Luis Enrique y al venerable Maestro Lara, que nos envía sus saludos, muchísimas gracias. A los hermanos de Colombia, de Uruguay, Brasil, Chile,
Italia, en Uruguay a los hermanos que están en la construcción del Santum subterráneo en el monasterio Rajorcú de Uruguay, un gran saludo y mucha fuerza. Y a los hermanos de Europa, Italia, en el monasterio Samael de Roma y toda Italia, Grecia, Alemania, España, Francia, Suiza, República Dominicana y muchos otros hermanos que vemos, que estamos viendo, que nos han hoy compartido con nosotros. Reciban de nuestra parte el anhelo más sincero del progreso espiritual de todos y que la doctrina y la filosofía del Cristo social se puede instalar en principio en el corazón de México. Reinita 98, que ya nos sigue, hace varias conferencias desde México. ¿Desde qué ciudad? Creo que Guadalajara. Muchos saludos. Y queremos que esa filosofía y esa fuerza y esa luz del Cristo social empiece por instaurarse primero en el corazón de cada uno de nosotros para que empiece a actuar desde adentro y desde afuera y se pueda lograr un cambio exterior. Queremos en este momento dar la palabra a través del chat a todos los hermanos que quieran hacer preguntas. Vamos a contestar preguntas a partir de este momento, si está dentro de nuestras posibilidades, con mucho gusto. Tenemos la primera intervención que viene desde Jalapa, México. Bueno, Jalapa. La primera pregunta viene de Brasil, de Toledo o Cascabel. Saludos, maestro. Muchas veces los problemas, dificultades y situaciones obstaculizan las microcomunidades y les dan problemas. ¿Cómo utilizar correctamente las reglas sin ser injusto o impedir la libertad de los demás sin ser autoritario? ¿Cómo utilizar las reglas a favor de la conciencia, justicia y para el bien espiritual de todos? Está muy interesante la pregunta. Y he de decirte que en una comunidad, estamos hablando de una microcomunidad, pongámosle que es una comunidad gnóstica, por ejemplo, porque es muy diferente si la comunidad no es gnóstica. En una comunidad gnóstica tiene que haber relaciones psicológicas de tres tipos. Está la relación del directivo con el pueblo, la relación del directivo con la institución y la relación del directivo con sí mismo. Esa relación del directivo con la institución, en este caso puede ser un lumicial, una microcomunidad, es la de la firmeza institucional, para que se cumplan las normas de comportamiento preestablecidas, para que esa comunidad funcione de acuerdo a las normas de la conciencia. Porque si una persona hace desórdenes, y el directivo le dice, no, pobrecito, debe estar mal, y cada vez, y así, y sigue el desorden, no funcionaría. Ahí es firmeza institucional. Cuando está la relación del directivo con un hermano, entonces viene una persona y le dice, mire, yo tengo un problema, me pasa esto y lo otro, y por ejemplo la persona dice, yo tengo un problema con el alcohol, y me quiero corregir. Entonces ahí ya es la relación del guía, del directivo con el hermano. Y ahí hay que darle la psicología, es la psicología del amor. Hay que ayudarlo a salir de su problema porque la persona quiere salir y está pidiendo ayuda. La del directivo con la institución es la firmeza institucional, la del directivo con el hermano es la psicología del amor. Y la del directivo consigo mismo es la psicología salvaje del superhombre, en la cual se va a enfrentar a sí mismo para destruir el ego, para corregir el error y para empezar a actuar de acuerdo a los valores de la conciencia. Conjugando correctamente cada una de las psicologías, la comunidad tiene que funcionar correctamente. Bueno, tenemos saludos desde Italia, monasterios Samael de Roma, muchas gracias. Desde Estados Unidos, cerca de Nueva York, el hermano Carlos, que reciba nuestro saludo. Vamos a ver si hay alguna otra intervención o pregunta, que ahora estamos en el momento de las preguntas. Sí, con mucho gusto. Ahí. Gracias, venerable Maestro Michael, por su verbo impregnado de fuerza y amor por esta cátedra en exportación al despertar y dar el paso a dejar la esclavitud de los sistemas y del ego desde adentro hacia afuera. Mis agradecimientos, muchas claves entregó para dar ese pequeño gran paso hacia el Cristo social y encarnar los verdaderos. Saludos, Luis Aires. Muchas gracias, Luis, por su comprensión. Tenemos una intervención del hermano misionero internacional Nicolás Hagi, destacado en Votorantim, Sao Paulo. Muchas gracias, venerable maestro Michael y Laura. Pregunta. En la situación actual, debido a las sociedades ocultas y las personas billonarias que dominan el mundo, utilizando demasiado los recursos, ¿esto influye en la actuación de las leyes del karma y del señor Anubis en las personas? Claro, sí.
Eso es un vehículo de la ley del karma que está pasando el planeta. O sea, el planeta llega a un punto en el cual se le está ejecutando todo el karma a la humanidad. Y eso que estabas tú diciendo y que nosotros explicamos en la convivencia es un vehículo de la ley del karma, pero está manejado por los hermanos de la sombra, por los poderes tenebrosos de la sombra que están matando y hambreando al pueblo. Pero en definitiva, son vehículos de la ley del karma, es correcto. Horacio, grandes saludos desde Paysandú, muchas gracias. Horacio en Paysandú. Yo te hacía trabajando, Horacio, allá poniendo bloques. Edgardo, muchas gracias por seguir transmitiéndonos luz. Gabriel desde el Uruguay. Monasterio Rajorcú. Hola maestro, ¿cómo hacer para ser justos en el hecho de compartir el tiempo con los demás, en el hecho de escuchar y prestar atención a los demás? Muchas gracias. Bueno, es muy fácil. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Primero tenemos que estar en equilibrio con nosotros mismos, estar haciendo nuestro trabajo interior y estabilizar ciertas vibraciones y fuerzas que nos permitan después poder dedicarle también el tiempo a los demás. El primer servicio empieza por uno mismo, después por la familia y después por la humanidad. Para dar hay que tener, para alumbrar hay que tener luz, y entonces primero hay que conseguirla. Y después hay que usar la inteligencia para establecer lo que es el equilibrio. Charles, desde el Brasil, vicario del Brasil, un gran saludo, muchas gracias por la conferencia. Maestro Michael, un saludo para usted y para Tan Laura, muchas gracias. Matías desde Tenerife, muchos saludos. Marieli desde Alemania, muchas gracias, saludos para ustedes en, ¿cómo es que se llama? Freiburg. Bueno, a ver si hay alguna otra pregunta, porque si no estaríamos terminando, con mucho gusto, si no estaríamos terminando por acá. Hoy hemos tenido muchísima audiencia. Acá tenemos un saludo de Augusto desde Chile, desde la región metropolitana. Un saludo, Augusto, un abrazo. Helen, saludos venerable maestro por su valor. Estamos tratando de aplicar estas enseñanzas en nuestra vida. A veces se hace muy difícil hacer comprender a la juventud la práctica de la no violencia, aparte de vivirla. ¿Hay alguna otra forma de incentivar esta práctica? Sí. Es esa, hay que irradiarla con mucha fuerza desde adentro. Hay que ver si cuando estamos tratando de irradiar la no violencia, no se saltan desde adentro valores egoicos del odio, de la ira, del orgullo herido. Es decir, esa irradiación de la no violencia desde adentro, te estoy dando la respuesta exacta, debe ser pura. Cuando hay una irradiación vibracional pura de la no violencia desde el corazón interior hacia afuera, eso tiene que llegar a las personas que lo están recibiendo. Esa es la respuesta. Luis, el encargado de las segundas cámaras del Brasil. Nuestra gratitud, maestro, muy inspiradora la conferencia, nos llena aún más del ímpetu para hacer la obra del Padre. Saludos a Laura y a todos. Muchas gracias, Luis, y a su familia. Daniela Vargas, muchas gracias. Sinara, muchas gracias por la enseñanza. La Sinara está en Cascabel o en Toledo, por ahí. En Cascabel, me parece. En el Lumicial Cutumí de Cascabel. ¿Es así, Sinara? Pero en su inicio entró en el Lumicial Michael de Toledo. Gabriel de Colonia, maestro, si el dinero no es ni bueno ni malo, ¿por qué fue creado por un demonio? Porque es un regulador kármico. En las sociedades solares de la edad de oro, no hay dinero. Todos de todos, después ya empieza el trueque, después ya entra el egoísmo, y ya cuando se empieza a plasmar el karma de una humanidad, aparece el dinero como un regulador kármico. A ver, esta está en portugués. Yo voy a leer en portugués. Gracias, mestre, pela bela conferência, muita inspiração. Truque a sermos mais altruístas. Mestre, complementando pregunta de Nicolás. Cuando se pasa un caos en un país, além de ser karma, ¿puede ser reflexo de un mestre o un pueblo que se está yendo a la luz? Como una event trevas sociales como secund. Sí, está bien la idea. Puede ser. Podría ser un equilibrio entre las fuerzas, porque en el universo no puede haber desequilibrios. Si hay luz, tiene que haber tinieblas.
Hay un porcentaje altísimo que es karma. Y hay otro porcentaje que es eso que usted está diciendo, es verdad. Es verdad. Es decir, puede ser. No estamos diciendo que sea. Estamos diciendo que puede ser para mantener el equilibrio entre la luz y las tinieblas. Juan, de Badajoz. Pues Badajoz, cerca de Portugal, España. Buenísima la conferencia para reescucharla. Muchas gracias, muchísimas gracias, maestro Laura. Gracias a usted, Juan. Fernando, de Alemania. Muchas gracias, maestro, por la conferencia. Muchos saludos igualmente para ustedes. Cascabel, claro. Cascabel. Alejandra, de Düsseldorf. En realidad, de Willich, cerca de Düsseldorf. Perdónenme el alemán. Mil gracias. Igual, saludos para ti, para tu mamá, para la familia. Cris, una pregunta. Se me trabuca con la otra. Una pregunta, maestro. ¿Es posible una huelga de la conciencia? Gandhi pregaba la ahimsa, pero ¿es posible una resistencia o pretexto de la conciencia? Bueno, es posible, sí, tomar medidas de resistencia pacífica para exigir los derechos de los trabajadores, de los pueblos. Es posible una resistencia pacífica, el ahimsa, en el cual no hay factores de odio, en el cual no hay factores de violencia, de ira ni de nada. Sí, es posible. Y una demostración de eso lo hizo el Mahatma Gandhi, cuando con esos movimientos instruyó al pueblo y la resistencia pacífica logró la independencia de la India. Sí, es posible. Pregúntele al Mahatma. Él lo hizo. Nicolás Aristides Pascos, este es griego que entiende español porque está casado con una mexicana. Maestro, muy inspiradora la conferencia. Nos das fuerza para seguir adelante y mucho. Bueno, escribe Isis. Era muy, muy perfecto el español. Muchas gracias, Isis. México, reinita. Algunas personas que dan la gnosis no les gusta que les diga el maestro. Que les diga el maestro. ¿Es correcto o no? A muchas personas que dan la gnosis. Lo que pasa, mira, reinita. Maestro es el real ser de una persona, no es la persona. Entonces, cuando a alguien se le dice, hay que hacer una diferencia entre lo que es un maestro y lo que es un instructor. Cuando la persona es un instructor de gnosis, no se le puede decir maestro, porque el maestro es el grado interno del ser interior. Cuando el ser interno de una persona ha llegado a la quinta iniciación de misterios mayores o más arriba, entonces ahí ya recibe el título de maestro. Y cuando se le dice maestro, se le está refiriendo a su ser, no a la personalidad. Y cuando uno va a hacer una pregunta y dice, maestro, le pregunto tal cosa, no le está preguntando a la persona, le está preguntando al maestro. Si no usa la palabra maestro, ahí puede contestar la persona, la personalidad es más libre. Bueno, a ver. Maestro Michael, ¿de qué forma pueden apoyarnos a la formación de equipos de trabajo acá en Venezuela? En Venezuela hemos realizado ya, como tú sabes, Luis Enrique, una alineación con los hermanos del Lumicial Atman de Maracay, y nos estamos canalizando a través de estos hermanos para tratar de proyectar nuestra orientación, guiatura y la fuerza que Dios, el ser y la bendita Logia Blanca nos pueda dar para contribuir a la misión y a las labores luminosas que en el final de esta raza podamos hacer en Venezuela. Aquellos que tengan a bien escucharnos, estamos dispuestos a canalizarnos ordenadamente. Ya hay un lumicial que se alineó, ya hay unos hermanos en otros lugares que están conversando con el hermano Fabián de Venezuela, y nos estamos canalizando todo lo que nosotros podamos hacer. Ya estamos con un punto de apoyo en Venezuela, también en Colombia, a través del hermano Pablo Ocampo y otros misioneros que están alineados ya también en Colombia. Por el momento es lo que nosotros podemos hacer. Estamos desplegando ya labor en más de 15, 17 países y estamos haciendo lo que podemos con muy pocos recursos humanos. Cris, un gran abrazo de Cristian, gracias. Caminante de la Luz, este fue el que llegó tarde. O no sé si es varón o mujer. Por la silueta parece varón. Muchas gracias por compartir las enseñanzas gnósticas. Que tengan paz en sus corazones. Perdónenme. Claro, ¿cómo no lo vamos a perdonar? Lo que pasa es que no había escuchado, ya va a tener que escuchar la grabación. ¿De dónde es el Caminante de la Luz? A ver si nos pone de dónde es. Gabriel, de Uruguay, muchas gracias por todo, maestro. Abrazo para vos y para... Gracias. Alejandro de España, coordinador misional de España. Muchas gracias, maestro Laura. Gracias a Dios
ha llegado la revolución de la conciencia. Bueno, este es un hermano revolucionario. Gabriel, de Brasil, muchas gracias. Maestro, ya estamos. Madrid, España, es caminante de la luz. Maestro, ¿cómo saber cuándo actuar libremente rompiendo las reglas? Y bueno, eso es relativamente fácil, porque hay que basarse en los impulsos, en las premoniciones, en el sentido de la conciencia. Uno, cuando va a actuar libremente, rompiendo las reglas, tiene que basarse en los dictados de la conciencia y no en los impulsos del ego. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Tenemos hoy una persona que está escuchando desde Buenos Aires, Argentina. Sea bienvenida. Sea bienvenida, claro. Tenemos más de 90 computadoras y hay 23 que están sin identificar. Ahí hay muchos otros países, por eso yo digo más o menos 20 países. Están escuchando en vivo la conferencia más de 300 personas. Vaya para todos ellos nuestro saludo, nuestros anhelos de cambio, de revolución, para que el Cristo social se instaure en el corazón de todos nosotros y iniciemos ese viaje hacia la libertad de adentro hacia afuera, impregnando primero la familia, después la comunidad, y hagamos algo antes que esta raza termine por la sociedad, para tener un mundo a lo menos un poquitito mejor. No vamos a cambiar el mundo, pero sí algo vamos a hacer, porque no nos podemos quedar de brazos cruzados diciendo que todo está mal. Algo hay que hacer, por poco que sea. Si queremos hacer caridad, démosle un pedazo de pan al que tiene menos que nosotros. En los hechos, hagamos algo. Ayudemos a nuestros misioneros, que se encuentran en los frentes de batalla muchas veces, pasando muchísimas necesidades. Ahí está el Cristo social. Empecemos por casa. Un gran saludo a Omar de Paysandú, la heroica, y ya prácticamente estamos terminando. Saludos a Luzmila en Libertad. Un gran saludo a Aníbal en Libertad. Al hermano Aníbal de Libertad. Estamos saludando efusivamente. Vamos a ver Venezuela ya casi terminando. Recomendamos a los hermanos estudiar el libro El mensaje de Acuario. Claro, todos los libros del maestro Samael. Muchas gracias, Dylan, por la transmisión. Un abrazo grande. Un abrazo para todos. Que tengan un feliz domingo y que las fuerzas revolucionarias del Cristo social, del Cristo Samael, de nuestro amado Maestro Lakshmi y de la Venerable Logia Blanca queden en el corazón de todos nosotros, vibrando intensivamente para que nos siga empujando a la búsqueda de la luz, a la búsqueda de la libertad. Un gran y feliz domingo para todos. Paz inmerencial.